Es así como estremeció al mundo del espectáculo, una historia jamás contada, pero que sucedió con la belleza latina, Ana Patricia Gámez, lo que ocultó durante años, hoy rompió su silencio. Antes de convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión hispana, Ana Patricia ya se destacaba por su carisma, elegancia y una aura de dulzura que la hacía inolvidable. Y, con ese triunfo, llegaron los reflectores, los aplausos, y también, las tentaciones. Por su parte, Cristián de la Fuente, con una carrera consolidada en el mundo del espectáculo y una presencia arrolladora, era conocido tanto por su talento actoral como por su galantería. Un hombre atractivo, carismático y, sobre todo, encantador. Nadie imaginaba que estos dos caminos, tan distintos, se cruzarían. Pero lo hicieron, y cuando lo hicieron, nada volvió a ser igual. El destino tiene formas muy extrañas de jugar con las personas. Fue durante un evento benéfico de Univisión en Miami que ambos coincidieron por primera vez. Ella recién había firmado contrato con la cadena, mientras que él era uno de los invitados especiales por su participación en un proyecto internacional. Fue solo un cruce de palabras, una entrevista breve entre risas y coqueteos sutiles. Pero, según los rumores, algo se encendió en ese momento. Ana Patricia confesó años después que, hubo una conexión inmediata, pero jamás pensé que pasaría de ahí. Lo que no sabía es que, días después, Cristián la buscaría. En privado, y esa conversación marcaría el inicio de algo que nadie debía saber. Las semanas siguientes estuvieron llenas de mensajes privados, conversaciones tardías, y encuentros muy bien calculados. Aunque ambos eran figuras públicas, supieron moverse con una discreción que rozaba lo imposible. Él, con un historial amoroso lleno de rumores, sabía perfectamente cómo manejar los medios. Ella, joven, ilusionada y con el corazón dividido entre la razón y el deseo, se dejó llevar por esa historia que creía pasajera. Fue como una película, diría Ana Patricia en una entrevista años después. Todo era intenso, rápido, pero al mismo tiempo, tan real. Según fuentes cercanas, se encontraban en lugares alejados del bullicio de la farándula, hoteles con nombres falsos, citas en departamentos que no estaban registrados a sus nombres, todo para mantener vivo un secreto que, de salir a la luz, lo cambiaría todo. Ana Patricia sabía que lo que estaba viviendo no tenía futuro. Cristián estaba en una etapa difícil de su vida personal. Aunque su relación oficial con su esposa estaba en pausa, seguía siendo un hombre casado a los ojos del público. Y Ana, por su parte, soñaba con una vida distinta. Con estabilidad, con una familia, no con ser la mujer en las sombras. Ese fue el principio del fin. Ella comenzó a alejarse poco a poco, mientras él intentaba aferrarse a una historia que se desvanecía. Hubo lágrimas, despedidas a medias y promesas que no se cumplirían, contaría Cristián años después en una entrevista poco difundida. El último encuentro entre ambos fue en una terraza de un hotel en Nueva York. El adiós fue silencioso, sin dramas, pero con un nudo en la garganta que ninguno de los dos olvidaría. Ana Patricia siguió adelante con su vida. Poco después conoció a Luis Carlos Martínez, con quien se casó y formó la familia que tanto anhelaba. Para muchos, su historia de amor fue perfecta. Nadie sospechaba que antes de esa unión, había existido otro amor, uno que nunca fue contado. Cristián, por su parte, intentó rehacer su vida familiar. Pero los rumores sobre infidelidades y crisis matrimoniales nunca cesaron. El tiempo hizo lo suyo, y ambos decidieron guardar silencio. Hasta ahora, en un podcast especial, Ana Patricia rompió el silencio. No dio nombres directamente, pero dejó suficientes pistas como para que el mundo entendiera. Tuve una historia con alguien muy famoso, alguien que admiré mucho. No funcionó, pero me marcó. Fue antes de mi esposo, y nunca se lo conté, hasta hace poco. Los rumores estallaron. Y fue entonces que Cristián de la Fuente, en una entrevista con un medio chileno, confirmó. Sí, hubo algo, fue breve, fue hermoso, y me dolió que no pudiéramos continuar. Pero era lo correcto, nunca la mencioné por respeto, pero si ella lo hizo, yo no voy a negarlo. ¡Boom! La noticia se volvió viral. Y lo más impactante, el esposo de Ana Patricia no sabía nada hasta ese momento. Fuentes cercanas aseguran que Luis Carlos se enteró por las redes. No por su esposa, la noticia lo tomó por sorpresa. Aunque no fue una infidelidad porque ocurrió antes del matrimonio, lo que dolió fue el silencio, el ocultamiento. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Habría sido su primera reacción. La pareja atravesó una breve crisis. No por celos, sino por la pérdida de confianza. Ana Patricia, en su estilo sereno, explicó que nunca lo mencionó porque, fue algo que preferí dejar en el pasado, no por vergüenza, sino por respeto a nuestra nueva vida. Luis Carlos decidió perdonar, pero la herida quedó, y el público se dividió. ¿Debió Ana haberlo contado desde el principio? ¿O hizo bien en callarlo? Hoy,
Ana Patricia y Cristián de la Fuente no tienen contacto. Cada uno siguió su camino. Pero la confesión los unió nuevamente, no en el amor, sino en la memoria de una historia que ya forma parte del pasado, aunque su eco aún resuene en los corazones de quienes los siguieron de cerca. Ella volvió a su papel de madre, presentadora y mujer ejemplar. Él continúa en sus proyectos personales, a veces en las sombras, pero siempre presente en los titulares más atrevidos. Ambos, sin embargo, guardan un rincón en su memoria para ese amor fugaz, oculto, pero sincero. Lo que pasó entre Ana Patricia y Cristián de la Fuente no fue un escándalo. Fue una historia real, humana, intensa, y quizás, demasiado frágil para resistir a la verdad. Pero finalmente, la verdad salió a la luz. Y con ella, una lección. A veces el silencio protege, pero otras veces, destruye. Desde pequeña soñaba con el mundo del espectáculo. Con esfuerzo, disciplina y un profundo deseo de superación, fue abriéndose camino en concursos locales hasta que en el año 2010 su vida cambió por completo al convertirse en la ganadora de Nuestra Belleza Latina. Con ese título no solo se ganó el corazón del público, sino también la atención de los productores de Univisión, quienes de inmediato la incorporaron a sus programas estelares. Así comenzó una carrera brillante, prometedora, pero también llena de pruebas. Después de ganar Nuestra Belleza Latina, Ana Patricia fue convocada como talento de Univisión. Participó en programas como Despierta América, El Gordo y la Flaca, y más tarde se consolidó como una de las conductoras más queridas en Enamorándonos USA, donde su dulzura y carisma se ganaron la lealtad de miles de seguidores. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, había una presión inmensa, la de cumplir con una imagen impoluta, la de no fallar, la de ser la esposa perfecta, la madre ejemplar, la profesional inquebrantable. Nadie se imaginaba que mientras brillaba en los sets de televisión, su corazón comenzaba a resquebrajarse. Uno de los momentos más controversiales en la vida de Ana Patricia, y que apenas años más tarde se llegó a confirmar, fue su presunto romance con el actor chileno Cristián de la Fuente. Ambos coincidieron en diversos eventos de la cadena. Según versiones no oficiales pero ampliamente difundidas, hubo una conexión inmediata entre ellos. Mensajes privados, encuentros discretos y un cariño que creció en la sombra. Aunque ninguno de los dos estaba casado en ese entonces, sabían que la relación no podía darse públicamente. Cristián, con una carrera ya consolidada y una vida sentimental llena de rumores, encontró en Ana Patricia una frescura y calidez que lo desarmaron. Ella, por su parte, se dejó llevar por un sentimiento genuino, intenso, pero que no tenía destino. Fue breve, fue hermoso, y me dolió que no pudiéramos continuar, dijo Cristián años después, cuando finalmente se animó a hablar del tema. Ana Patricia también reconoció, tiempo después, que vivió un amor oculto con alguien famoso, alguien que la marcó, pero que no podía ser. En medio del torbellino de emociones, Ana Patricia conoció a Luis Carlos Martínez, quien se convertiría en su esposo y padre de sus hijos. Su historia de amor parecía de cuento de hadas. Ambos se casaron en el año 2014 y formaron una familia hermosa. El romance con Cristián de la Fuente, según ella misma reveló más adelante, ocurrió antes de su matrimonio. Sin embargo, decidió nunca contárselo a su esposo. Guardó ese capítulo bajo llave, creyendo que era mejor así. Pero ese silencio, también traía peso. No fue una infidelidad, fue antes de mi relación con Luis Carlos, pero preferí callarlo para siempre, expresó en una confesión pública. Durante los años siguientes, los rumores sobre una crisis en el matrimonio de Ana Patricia comenzaron a circular. Su decisión de alejarse temporalmente de la televisión, sus mensajes crípticos en redes sociales, y ciertas apariciones públicas sin su esposo, desataron las especulaciones. Había un distanciamiento real, estaban en proceso de divorcio, o era solo el precio de la fama. Lo cierto es que nunca hubo confirmación oficial de un divorcio, pero sí señales de tensiones. Algunos medios incluso hablaron de una separación temporal, aunque la pareja intentó mantener todo con discreción. El silencio nuevamente se apoderó de Ana Patricia. Pero como todo en su vida, no duraría para siempre. En los últimos años, Ana Patricia decidió alejarse de los reflectores, argumentando que necesitaba dedicarse a su familia y a sí misma. Sin embargo, allegados y fuentes cercanas afirman que su retiro tiene otras razones. Está cansada, agotada emocionalmente. Vivió demasiadas cosas que la marcaron más de lo que aparenta, dijo una amiga cercana bajo anonimato. Lo que se percibe como un retiro voluntario, para algunos es el triste final de una carrera interrumpida por heridas no sanadas, por secretos acumulados y por una vida amorosa que no fue tan perfecta como parecía. Ana Patricia, según muchos, sufre en silencio. No por fama, no por falta de éxito, sino por haber amado de verdad, y haber tenido que callarlo. Hoy, Ana Patricia vive alejada de los medios.
Sus redes sociales muestran momentos familiares, consejos de estilo de vida, y frases motivacionales, pero también una especie de nostalgia. Esa nostalgia que solo conoce quien ha tenido que renunciar a partes de sí misma para cuidar de otros. Que ha tenido que elegir entre su verdad y la estabilidad. Aunque no hay declaraciones oficiales de un divorcio, ni de una ruptura definitiva, muchos creen que la Ana Patricia que conocimos, ya no es la misma. Y quizás, su historia con Cristian de la Fuente fue solo el primer capítulo de una novela que nunca quiso escribir, pero que la marcó para siempre. La vida de Ana Patricia Gámez no es distinta a la de tantas mujeres que luchan por encontrar el equilibrio entre el amor, la carrera, la familia y la propia identidad. Su historia nos habla de sacrificios silenciosos, de amores que florecen a escondidas, de decisiones que duelen, y de cómo, incluso cuando parece que todo brilla, puede haber una tormenta emocional detrás del telón. La confesión de su romance con Cristian de la Fuente fue solo una pieza del rompecabezas. Hoy, mientras muchos la siguen admirando, otros recién empiezan a comprender lo que realmente ha vivido. Ana Patricia siempre fue vista como una mujer fuerte, empoderada, con una energía limpia y transparente que la hacía destacar entre muchas. Pero pocas veces se ha analizado lo que había más allá de las cámaras. Fuera de la televisión, Ana Patricia es madre, esposa, amiga y mujer con miedos, dudas y sueños rotos. Ha enfrentado críticas por su figura, por su forma de ser, por su manera de comunicar. Ha recibido presiones sociales por lucir perfecta, mientras vivía duelos internos que no podían expresarse en público. Aquellos que la conocieron de cerca en los pasillos de Univisión dicen que muchas veces lloraba en silencio en camerinos, no por una pelea ni por estrés de trabajo, sino por sentirse atrapada entre su rol mediático y lo que realmente sentía. Hay un testimonio no confirmado que circuló en foros de televisión, en el cual se dice que una vez, antes de salir en vivo, Ana Patricia sufrió un ataque de ansiedad tras recibir un mensaje de alguien que había sido muy importante para ella. Era Cristian, era su esposo, nadie lo sabe, pero esas señales mostraban que había algo más profundo en su historia personal. El silencio que Ana Patricia eligió mantener por tanto tiempo no fue simple omisión. Fue una estrategia de supervivencia emocional. El no decirle a su esposo sobre su historia pasada con Cristian de la Fuente no fue cobardía, como muchos llegaron a señalar, sino una forma de proteger la imagen que habían construido juntos. Pero con el tiempo, ese silencio se volvió un peso. Una fuente cercana a su entorno familiar contó que en uno de sus últimos viajes familiares, Ana Patricia rompió en llanto durante una cena privada, diciendo, «A veces me gustaría poder borrar todo antes de ti, para no hacerte daño con mis recuerdos». Esa frase, que nunca llegó a la televisión, refleja con una crudeza brutal lo que vivía por dentro, el dolor de amar lo que ya no es, y la culpa de haber amado antes de quien debía ser, el único. Hoy, muchas personas interpretan el retiro de Ana Patricia como un final triste. Su ausencia prolongada de los medios, su silencio en temas emocionales, su constante publicación de frases como, lo que es para ti, llegará sin ruido, o, la vida no siempre es como soñamos, pero sí como necesitamos, ha generado una sensación colectiva de pérdida. Pero, realmente es un final. Algunos de sus seguidores más fieles han expresado que este momento podría ser un renacimiento silencioso, una forma de comenzar de nuevo, lejos de los juicios, de las etiquetas, de las exigencias. Ana Patricia podría estar preparando algo más grande, un regreso como escritora, motivadora o incluso terapeuta emocional. Ha publicado extractos donde habla del amor propio, de sanar heridas y del perdón. Todos tenemos un capítulo que no quisiéramos que nadie leyera. Yo también. Pero aprendí que el dolor también nos educa, escribió en una historia de Instagram que muchos creen que hacía alusión a su amor con Cristian. Aunque el tiempo ha pasado, y cada uno tomó su camino, la huella emocional entre Ana Patricia y Cristian de la Fuente parece no haber desaparecido del todo. Se especula que Cristian vio varias entrevistas de Ana Patricia en secreto, y que incluso le envió un mensaje años después para disculparse por lo que vivieron. Ana Patricia, según personas allegadas, nunca respondió directamente, pero sí lloró después de leerlo. Fue un amor bonito, pero en otro tiempo, en otra vida. En esta, simplemente no pudo ser, habría dicho a una amiga cerca. Tras conocerse estos detalles, las opiniones en redes sociales se dividieron. Algunos dicen que Ana Patricia fue injusta, al ocultarle esa parte de su vida a su esposo. Otros aseguran que no tenía por qué decir nada, porque fue antes de su relación formal. Algunos se enfocan en el sufrimiento que conlleva vivir una vida pública, y cómo los artistas también tienen derecho a guardar sus emociones. Otros critican la presión que recibió por mostrarse como la mujer ideal cuando su alma estaba fragmentada por dentro. La verdad es que Ana Patricia fue víctima del sistema de imagen perfecta que la televisión impone, y al mismo tiempo, responsable de sus decisiones.
Eso la convierte en un ser humano completo, contradictorio, fuerte, pero profundamente humano. A lo largo de su carrera, Ana Patricia sacrificó tiempo con su familia, salud emocional y sueños personales para cumplir con una imagen, un papel, un ideal. Ganó el respeto de muchos, pero perdió momentos irreemplazables. Y en el camino, vivió amores que no pudo sostener, decisiones que tuvo que callar, y emociones que debió enterrar. No todos los finales son felices. Pero todos los finales nos enseñan algo, fue una de sus últimas frases antes de alejarse de la televisión. Los rumores más recientes apuntan a que Ana Patricia podría regresar a la pantalla, pero en otro rol. No como conductora, sino como productora de contenido emocional, quizás en plataformas digitales, donde pueda hablar con libertad de lo que antes tuvo que ocultar. Un canal donde pueda compartir testimonios, experiencias, y tal vez, escribir su propia historia, con su voz, sin ediciones. Sería su forma de sanar, y de enseñarnos que incluso desde el dolor, se puede volver a comenzar. Ana Patricia Gámez no fue solo una reina de belleza, no fue solo una conductora, fue una mujer que vivió con el alma expuesta, que amó, que cayó, que sufrió, y que hoy, en su silencio, nos enseña una lección más profunda que cualquier palabra. ¿Crees que Ana Patricia fue víctima del amor o de la sociedad? Tú hubieras contado ese romance a tu pareja actual. ¿Y qué opinas de Cristian de la Fuente en todo esto? Queremos leer tu opinión. Comenta aquí abajo. Dale like si alguna vez sentiste que también tuviste que callar una parte de ti. Suscríbete para más historias reales, profundas y conmovedoras. Porque detrás de la fama, también hay dolor, decisiones, y finales tristes que merecen ser contados.